vamos a tener el último ponente esta tarde, que hay que agradecerle primero el sprint que ha dado desde Granada para llegar a tiempo y la paciencia de esperarse unos minutos. Así que nada, Armando. Pues muchas nada, gracias. Pues en primer lugar, muchas gracias a vosotros por la invitación a participar en esta jornada. A mí me ha dado mucha rabia, me hubiera gustado estar todo el día aquí porque son temas muy interesantes, además temas a los que yo ahora mismo no me dedico a eso, pero cuando empecé mi vida profesional pues estuve en temas de conservación de suelos, en agricultura de conservación, son unos temas que me gustan personalmente y que me hubiera gustado estar a lo largo de todo el día, pero eso, he tenido que irme hoy a Granada a hablar de temas de la reforma de la política agraria comunitaria, que luego comentaré un poco, y ahora he llegado corriendo, vamos, que justo me acaban de dejar aquí, que me llevo José Alfonso preguntando, ¿para dónde va? Digo, ya entrando en Sevilla, ya. Y también querría agradecer a Miguel Ángel, que me ha cambiado la ponencia, porque yo en realidad la tenía a las 3:30, y, hombre, se agradece mucho el cambio. Bueno, pues sin más voy a empezar a hablar. Está bastante relacionado porque he visto el último trozo de la ponencia anterior a Miguel Ángel y va en línea muchas cosas de las que él ha estado ya comentando de su experiencia en la región de Murcia. Y bueno, aquí mi idea es, bueno, lo que me comentó José Alfonso, comentar cuál es nuestra experiencia aquí de política de apoyo a la sostenibilidad de la agricultura, especialmente centrado en el tema suelo, ¿vale? Bueno, en primer lugar tenemos un problema, esto es un gráfico como pone aquí, de la Comisión Europea, del Joint Research Center, que algunos conocerán bien, que habla de que realmente en Andalucía, igual que no le pasa a Murcia, tenemos un grave problema de suelo. Es decir, cuando nosotros tenemos que afrontar desde la Administración qué prácticas sostenibles tenemos que potenciar, desde luego el tema suelo es uno de los principales, si no el principal. O sea, también tenemos problemas de agua, pero es que están estrechamente relacionados con el suelo. Conservación de suelo y conservación de agua es que son primos hermanos, tienen una relación muy estrecha. La contaminación del agua con el suelo es tremenda la relación, pero es que tenemos un problema concreto de suelo muy importante de erosión hídrica. Y también, aquí la siguiente gráfica, también se ve el problema de la materia orgánica en nuestros suelos. Es decir, aquí se ve en el gráfico, también es del Joint Research Center, y vemos la gráfica, el color ese gris que representa que hay menos del contenido de materia orgánica en el suelo, no llega ni a un 1%, con lo que significa eso para la fertilidad física y química de los suelos. Es decir, tenemos un problema muy grave de degradación de suelos, que en parte viene por cuestiones naturales, es decir, de la climatología que tenemos, la rápida degradación que tiene la materia orgánica en nuestras zonas por las altas temperaturas, la escasa precipitación durante el periodo estival, pero que además se ha acelerado por una serie de prácticas de manejo de suelo. Aquí tengo algunas fotos de cuando estaba en mi época de conservación de suelo hace 15 años, pues eso, se ve las zonas de las campiñas, un tipo especial de sistemas de suelo que tenemos aquí en Andalucía, en las zonas cercanas a Sevilla, Córdoba, Cádiz, etcétera, que lo que se caracteriza es por unas pendientes que no son muy importantes, son suaves, pero son pendientes de mucha longitud de pendiente y que además han estado combinadas con unas prácticas de manejo de suelo que han dado lugar a un empobrecimiento muy importante de esos suelos, la aparición de cárcavas. Otro sistema característico nuestro es de cultivos leñosos como el olivar. Aquí vemos un olivar completamente descalzado, en el que se ve que aquí ya se ha perdido más de 1 metro de suelo, y las consecuencias luego los embalses que estamos viviendo en nuestras zonas de embalses colmatados. Esto es la zona de Jaén, vemos el color del agua marrón. Es decir, aquí el problema de erosión es evidente. Vamos a verlo, no hay más que ver los ríos para ver el color que llevan. La degradación que se ve en todas las cimas es un problema grave. Bueno, visto eso, que tenemos un problema, ¿qué instrumentos tenemos desde la Administración para poder afrontar? Es decir, ¿qué sistemas tenemos para potenciar unas prácticas más sostenibles? Bueno, aquí yo he clasificado un poco esos instrumentos en 5 tipos. En primer lugar, tendríamos requisitos obligatorios, es decir, instrumentos coercitivos que obliguen. Que obliguen es que si no lo cumples, pues tengas una multa o también puedas tener un impuesto, una tasa, ¿vamos? Veremos luego un poco esto, sería el nivel base, es decir, el primer nivel es el yo te obligo a hacer algo, ¿vale? Lógicamente aquí hay que ser cuidadoso porque un poco se choca
con la libertad del individuo. Obligar a alguien a hacer una cosa desde la Administración tiene que estar muy bien respaldada, porque está obligando. Chocas con la libertad empresarial, o sea, es un tema delicado. Un segundo instrumento que tenemos es la condicionalidad de las ayudas. Es decir, ayudas que yo doy a los agricultores y ganaderos con otra finalidad que no sea medioambiental, por ejemplo, ayuda a la renta, yo las condiciono a hacer determinadas prácticas. Lógicamente, aquí ya puedo ser más exigente. Ya, si tú no cumples, lo único que pasa es que unas ayudas que yo te estoy dando por otro motivo, te las quito o te las reduzco, ¿vale? Eso existe mucho en agricultura, ahora hablaremos de eso y qué relación tiene con la agricultura, y lógicamente, ya digo, aquí se puede ser más ambicioso. Es verdad que en el sector agrario, lógicamente, la estrella aquí que nosotros condicionamos son las ayudas directas de la PAC. Lo que pasa es que las ayudas directas de la PAC en la cabeza de los agricultores y ganaderos son casi unas ayudas que son suyas. Entonces, para ellos eso casi se transforma en obligatorio, pero realmente no lo es. O sea, no es lo mismo a alguien obligarle y ponerle una multa que quitarle una ayuda o parte de una ayuda, ¿vale? Pero ya digo, para el sector agrario casi que se transforman en algo obligatorio cuando intentamos introducir algo, por la importancia que tienen esas ayudas para su renta. Un tercer mecanismo, que sería todavía más favorable, serían incentivos económicos, es decir, ya dar ayuda por hacer prácticas sostenibles. Antes he estado comentando Miguel Ángel los casos de ayudas agroambientales, ahora veremos un poco cómo han sido en Andalucía. Aquí, lógicamente, todavía se puede ser más ambicioso, porque es que aquí ya no es que ni te estoy quitando ayuda, es que te estoy dando unas ayudas adicionales por un tema medioambiental concreto. Entonces, aquí más posibilidad. Hay otros mecanismos que también se han desarrollado, como son el ecoetiquetado. Es decir, de alguna manera la Administración ampara un sistema sostenible y lo etiqueta de tal manera que el consumidor tenga la seguridad cuando paga por ese producto de que aquello se ha producido sosteniblemente. Montar un sistema de ecoetiquetado es complicado y la Administración puede servir de garante y dar esa seguridad al consumidor. De esa manera, el agricultor ganadero puede obtener una renta superior porque puede pagar, porque el consumidor o el comprador, la industria, etcétera, le compra un precio superior por esos sistemas sostenibles. Pero claro, tiene que haber todo un sistema que garantice que efectivamente ese agricultor y ganadero ha producido más sosteniblemente, ¿vale? Y luego tenemos otros instrumentos, otras intervenciones desde la Administración, como pueden ser la formación, el asesoramiento, transferencia de tecnología, compra de tierras, compra de zonas que sean especialmente sensibles, la Administración directamente las adquiere para ejecutar directamente en ellos operaciones de conservación. Y bueno, tenemos todavía una ayuda a inversiones. Hay muchos instrumentos también que colaboran en ese fomento de prácticas sostenibles. Entonces, yo un poco lo he clasificado, hacer una clasificación mía de qué instrumentos puede haber, ¿vale? Esto se puede enriquecer de muchas maneras, pero bueno. Ya digo que en cuanto a las tres primeras posibilidades, tendríamos este gráfico. Un nivel de exigencia que parte de unos requisitos obligatorios, un segundo paso, la condicionalidad, y un tercer paso, las ayudas verdes, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo entonces un poco para cada uno de esos escalones que tenemos en temas de conservación de suelo. Bueno, requisitos obligatorios, sería el nivel más base. Bueno, antes, por lo que he visto ya en la última ponencia, algo se ha comentado, hay muy poco en relación al suelo. Es decir, igual que a nivel... Los requisitos medioambientales actuales en España, bueno, y en toda la Unión Europea, en general parten de normativa europea. Es decir, temas de medio ambiente, agua, biodiversidad, etcétera, existe un marco normativo comunitario que luego los Estados miembros tienen que desarrollar. Pero existe ese marco comunitario de armonización. Entonces, tenemos una directiva marco de agua que exige a los Estados miembros tomar medidas, tenemos una directiva de aire, ¿vale? Tenemos unas directivas de biodiversidad, la directiva Aves y la directiva Hábitat, pero no tenemos eso en suelo. Es decir, en suelo no hay un instrumento horizontal, una directiva marco de suelo que obliga a los Estados miembros a adoptar medidas de planificación y de protección del suelo en su conjunto. Hubo un intento hace tiempo, hace ya 15 años por ahí, hubo un intento de una directiva marco de suelo. La Comisión Europea presentó un texto incluso que se llegó a debatir por parte del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, pero que no tuvo éxito. Ahí hubo una serie de bloqueos de algunos países que decían que eso no necesitaba una normativa a nivel europeo, porque igual que las aves,
pasan fronteras y los ríos pasan fronteras, pues decían que el suelo era algo más local, que no era... Aunque al final también termina afectando, porque si ese suelo va a un río, que luego el río va a otro país, ya también está afectando a otro país. Es un problema también realmente europeo. Pero bueno, algunos no lo vieron así y se quedó en vía muerta, aunque ahora parece que se está otra vez resucitando. No sé si habrán comentado alguien lo habéis comentado, ¿no? Que se está retomando otra vez por fin el tema, ¿vale? Bueno, sí que hay alguna normativa europea. Pues como no he podido ver tanto, lo mismo estoy repitiendo alguna cosa. Sí que hay normativas concretas que afectan. Es decir, la Directiva Marco de Agua, al hablar de calidad de la agua, habla de sedimentos. Entonces hay que tomar medidas de lucha contra la erosión. Al hablar de contaminación por determinados productos químicos, etcétera, es que esos productos químicos llevan a la agua también por la erosión. Entonces, al final afecta la Directiva Marco de Agua al suelo. Luego tenemos la Directiva de Nitratos. Es una directiva también que su objetivo final es la calidad de la agua, pero que afecta a los suelos por la fertilización, etcétera. También tenemos la Directiva de Lodos de Depuradora, que también es una directiva que más está enfocada a ese manejo de los lodos, pero que lógicamente afecta a los suelos. Es decir, tenemos normativas concretas europeas que nos afectan a temas específicos, pero no hay ese conjunto de normas obligatorias. Hay la directiva de nitratos, si no se cumple, te ponen una multa. Ya digo, algo afecta al suelo, pero que no hay, por tener problemas de degradación de suelo en sí, no hay ni multas, ni tasas, ni nada. Es la realidad a día de hoy, ¿vale? Los otros dos pasos, la condicionalidad y las ayudas verdes. Bueno, en la actual PAC, el tema suelo sí está muy metido en la condicionalidad, ahora hablaremos de él, y por otro lado, en la actual PAC hay dos ayudas verdes básicas, que son el pago verde y las ayudas agroambientales, ¿vale? O sea, esos son los dos instrumentos verdes que cuenta la PAC actual. ¿Cómo están los sistemas conservacionistas agrarios? Bueno, en general hay tres grandes sistemas conservacionistas que se habla ahora, ¿no? Que son la agricultura de conservación, la producción integrada y la producción ecológica, ¿no? Son los tres grandes paradigmas. Aquí, por lo menos en España, todos tienen su equivalencia internacional, o sea que también hay en otros países, no se llama a lo mejor producción integrada, en cada país pues tiene unos nombres, en algunos le llaman la agricultura razonable, cada uno lo llama de una manera, pero tienen sus particularidades, pero todos más o menos se reconocen en los países, ¿vale? Bueno, el tema de la agricultura de conservación, podríamos decir, parte de sus prácticas están contempladas a nivel de condicionalidad y parte, pues ya digo, ya aquí estoy hablando de Andalucía, bueno, y en general de España, porque todo es muy común, como ha comentado Miguel Ángel, que se dedicó a hacer ese estudio de las ayudas agroambientales, son muy similares, ¿no?, en las diferentes comunidades autónomas. La agricultura de conservación está un poco a caballo. Luego, la producción integrada y la producción ecológica más están a nivel de ayudas verdes, sobre todo en las ayudas agroambientales, ¿vale? La producción integrada incluye la protección del suelo. Es decir, en producción integrada no es solo su origen en la lucha integrada contra plagas, de ahí tiene ese nombre un poco extraño de producción integrada, viene de la gestión integrada de plagas, pero también incluye temas de conservación de suelos. Y la producción ecológica también. La producción ecológica, una de sus bases es un sistema de manejo del suelo sostenible, tal cual lo pone el Reglamento Europeo. Es verdad que el Reglamento Europeo no obliga a establecer cubiertas vegetales, no prohíbe el arado de vertedera en producción ecológica, se puede hacer, o sea, no prohíbe técnicas concretas, pero en sí uno de los principios fundamentales de la producción ecológica es un suelo saludable también, o sea que teóricamente sí que hay que cumplir cosas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, la condicionalidad, ¿vale? La condicionalidad es que para recibir, en general, excepciones, para recibir cualquier ayuda de la PAC, todas las ayudas directas y muchas ayudas de desarrollo rural, los agricultores y ganaderos tienen que cumplir la condicionalidad. Esta condicionalidad incluye tres ámbitos, que son el medio ambiente, la sanidad y salud pública y el bienestar animal. Son los tres ámbitos que hay. Aquí, lógicamente, nos vamos a centrar en medio ambiente, ¿vale? En cuanto a medio ambiente, incluye requisitos la actual PAC, la que tenemos hasta el año que viene, hasta 2022. Incluye temas relacionados con agua, suelo, biodiversidad y paisaje, con los 4 temas dentro del ámbito medioambiental. La condicionalidad incluye requisitos legales de gestión, es decir,
la base, los requisitos obligatorios, pero además añade como una adicional lo que se llama las BECAN, las buenas condiciones agrarias y medioambientales, que sería ese plus que tiene la condicionalidad, porque el requisito legal es que ella debería cumplirlo. Pero bueno, lo que sí tiene lógica es que no solo le ponga una multa, sino que además le reduzca las ayudas. Alguien que incumple la directiva de nitratos, lo que no tendría sentido es que le pusiera una multa, pero le diera ayudas, por otro lado. También se la condiciono. Pero además tiene ese BECAN, ese que va más allá. Si nos fijamos, hay actualmente 13 requisitos legales de gestión, de los cuales 3 tienen que ver con medio ambiente, que son ¿se ve el ratón? No, la directiva de nitratos, la directiva de aves silvestres y la directiva Natura 2000. Esas son 3 directivas que hay que cumplir, según la normativa que hayan desarrollado los Estados miembros, de la condicionalidad. Y luego tenemos las BECAN, las buenas condiciones agrarias y medioambientales, que son 7. De esas 7, 3 son relacionadas con el suelo, que son cobertura mínima del suelo, la BECAN 4, la BECAN 5, que es una gestión mínima de las tierras, y la BECAN 6, mantenimiento del nivel de materia orgánica, ¿vale? O sea, eso viene definido a nivel europeo. Las BECAN, viene de esto, y luego los Estados miembros tienen que especificar en qué se concreta esa cobertura mínima del suelo o ese mantenimiento de nivel de materia orgánica. En el caso de España, la definición se hace a nivel nacional. Las comunidades autónomas tienen un pequeño juego a la hora de determinar, de definir, pero la definición es en un Real Decreto a nivel nacional. ¿Y cómo se ha definido? Bueno, pues la cobertura mínima del suelo se define como que en los cultivos anuales no se puede labrar con volteo antes del 1 de septiembre. Vemos que es solo con volteo, solo arado de vertedera o arado de disco, que voltee el suelo. Sí que pueden labrar verticalmente sin problema. En el caso de cultivos leñosos se obliga a cubiertas vegetales de una anchura mínima de 1 metro cuando tengan más de un 15% de pendiente, ¿vale? La BECAN 5, que es gestión mínima de las tierras. Bueno, esta se concreta en el caso de cultivos anuales y cultivos perennes, en ambos casos, como que no se puede labrar con volteo a favor de pendiente cuando el recinto tiene más de un 15% de pendiente. Y por último, el mantenimiento de nivel de materia orgánica, lo que incluye es la prohibición de quema de rastrojo, ¿vale? Esas son las condiciones de condicionalidad en España. Vemos que son prácticas bastante mínimas. O sea, siendo un poco crítico, no son unas prácticas muy exigentes. Hay que tener en cuenta que esto condiciona las ayudas de los agricultores, un poco tú lo has comentado antes, hay una presión fuerte a los agricultores para que no sean fuertes. Bueno, pues eso es lo que hay. Es verdad que, como vemos, tú puedes labrar el suelo en agosto y si no tienes mucha pendiente, pues casi que puedes labrar, vamos, que por debajo del 15% de pendiente, y vemos que las cubiertas, que quizás aquí lo más exigente sean cultivos leñosos, esa exigencia de cubiertas vegetales. Hacer cubiertas vegetales no es fácil, y menos en nuestras condiciones naturales, que es que en octubre te has quedado sin cubierta muchas veces porque nació poca cubierta, si no llovió mucho y con las condiciones de temperatura, etcétera, es que se degrada todo. Yo estuve trabajando un tiempo en controles de campo de agroambientales, a mí me tocaba ir a verificar y veía casos de fincas que estaba claro que allí no había labrado nadie, pero que la cubierta había desaparecido, porque es que no, si es un año poco lluvioso, poca cubierta queda. Pero bueno, ahí sí hay una exigencia mayor a partir de un 15%. Pero en cultivos anuales poca exigencia hay realmente. Hay que tener en cuenta que además la condicionalidad, si no lo has hecho a conciencia, es decir, si no lo has hecho intencionalmente, que es muy difícil de demostrar que alguien hace algo intencional, sabiéndolo lo quiere hacer y lo rehace, solo consideramos intencional cuando pillamos a alguien ya 3 veces haciendo lo mismo. Entonces ya en esos casos decimos, mira, ya no me puedes decir que no estaba enterado cuando ya es la tercera vez que te quito ayuda. Esa es la consideración de intencional. Luego, o cuando es repetitivo, las sanciones empiezan a ser mayores. Si no, la sanción está entre un 1% y un 5% de las ayudas. O sea, que tampoco estamos hablando que es que se quite. Pero bueno, por lo menos es un primer factor, ¿vale? Pago verde. La ayuda, hemos visto ya el primer pago de tipo medioambiental que tiene la PAC. Son 3 prácticas en la actualidad. Son diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes existentes y superficies de interés ecológico. Esas son las 3 prácticas. Son las 3 mismas prácticas a nivel europeo,
O sea, aquí no se definían a nivel nacional ni regional, es a nivel europeo. Se intentó que fuera a nivel europeo para que existiera también unas prácticas que de alguna manera se pudiera contabilizar a nivel europeo si estaban teniendo éxito, sino hacer algo también uniforme, ¿vale? Bueno, la primera práctica, diversificación de cultivos, es simplemente que a partir de 10 hectáreas tienes que poner 2 cultivos y a partir de 30 hectáreas 3 cultivos, ¿vale? Que no hay ni que hacer rotación, es simplemente que tengas varios cultivos establecidos cada año, que no puedas hacer monocultivo en tu explotación. El mantenimiento de pastos permanentes es solo que no puedes roturar los pastos, que no puedes labrar los pastos, que tienes que mantenerlos como pastos. Y el tercero, contar con superficies de interés ecológico, es que tienes que destinar un 5% de tu superficie de tierra arable a lo que se llama superficie de interés ecológico, que básicamente es barbecho, dejarlo en barbecho, o sembrarlo con leguminosas. Son las dos prácticas. Hay otras prácticas posibles, pero bueno, básicamente la que cogen los agricultores son esas dos, ¿vale? Los cultivos permanentes se considera que per se que cobran este pago verde, es decir, no están obligados a hacer nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque se considera que son, podríamos decir, bosques naturales con un efecto positivo en el cambio climático y no se les obliga a hacer nada. Cobraban el pago verde automáticamente, per se, tal como venía en el reglamento. Y por último, hay que tener en cuenta que los que hacen producción ecológica en las unidades que tienen producción ecológica, la parte de su explotación que es producción ecológica, también per se se considera que están que cobran el pago verde, ¿vale? Bueno, con esto llegamos a las ayudas agroambientales, ¿vale? Bueno, las ayudas agroambientales tienen ya 30 años de vida. Llevamos 30 años ya funcionando. Se introdujeron en la reforma de 1992 y ya llevamos 30 años. Han tenido periodos de programación. Uno primero fue, vamos a ver un poco en Andalucía qué desarrollo han tenido estas ayudas agroambientales, un poco para ver cómo ha sido la historia. Vamos, brevemente, pero bueno, sí quiero comentarlo porque es el principal instrumento que hay para fomentar prácticas verdes. Hemos visto el pago verde anterior se introdujo en el año 2015, fue cuando se introdujo la reforma de 2013 y empezó a pagarse en el año 2015. Tiene 5 años de vida. Y los resultados tampoco han sido muy satisfactorios y, de hecho, se va a quitar ese pago verde, ¿vale? No se adaptaban bien a muchas condiciones locales, bueno. Pero las agroambientales sí que tienen 30 años de vida y, además, van a seguir en el futuro. Van a tener, por lo menos, otros 5 años más. O sea que, entonces, yo creo que es importante un poco analizarlas. Bueno, aquí tenemos las primeras ayudas agroambientales que se pusieron en marcha en Andalucía en el primer periodo, que fue entre 92 y 99, ¿vale? Aquí les pongo los números de expedientes y el presupuesto anual. No he conseguido encontrar, en la última semana no he conseguido encontrar el número de hectáreas que tuvieron. Sí lo tengo de periodos posteriores, pero bueno, sí que nos damos cuenta de en Andalucía se destinaban en euros 28 millones de euros, casi 29 millones de euros anuales agroambientales, ¿vale? De esos 29 millones de euros, 3 constituían las principales partidas. Bueno, 3, sí, que eran el olivar. En olivar era cubiertas vegetales. O sea, desde el año 90 y en las cubiertas vegetales, la realidad no fue en el 92, se empezó a pagar a partir del año 96. Pero en el 96 ya se introdujo en Andalucía una ayuda a las cubiertas vegetales en olivar, ¿vale? Y además de una manera, hombre, un presupuesto de 8,5 millones, que en aquel entonces, hombre, fue importante. A unas 3.000 explotaciones se vieron beneficiadas de este programa medioambiental. El segundo programa en importancia fue la agricultura ecológica, ¿vale? A la que se destinaron 4,5 millones anuales y unos 2.000 expedientes. Y luego también teníamos una medida orientada a la dehesa, que era de ganadería extensiva en la dehesa, es decir, unas cargas ganaderas máximas, mínimas, unos niveles de cuidado de los pastos. Fueron las 3 principales prácticas, ¿vale? Aquí había otras destinadas a la caña de azúcar, ¿no? Pero bueno, por centrarnos en las más importantes, ¿vale? Siguiente periodo, 2000-2006, ¿vale? Bueno, en el periodo 2000-2006, la agroambiental hay que decir que antes hemos hablado de que algunas cosas se diseñan a nivel nacional en nuestro país por la configuración que tenemos y otras a nivel regional. Las agroambientales han ido cambiando. Empezaron siendo regionales, luego fueron nacionales y luego han vuelto a ser regionales.
En este periodo 2000-2006 eran nacionales, aquí se diseñaron a nivel nacional, ¿vale? Bueno, aquí vemos que en Andalucía el presupuesto anual, este es anual, ¿vale? Aumentó, antes teníamos unos, ¿cuánto he dicho? 29 millones de euros, pues aquí se pasó a 40 millones de euros anuales. ¿Y cuáles fueron las principales prácticas que se apoyaron? Bueno, pues seguimos con el olivar. El olivar, el presupuesto aumentó ligeramente hasta 9 millones de euros anuales y sí que aumentó además el número de explotaciones, porque se hizo una degresividad de las ayudas, se pagaba menos conforme la explotación era más grande y se llegó a más hectáreas. Aquí sí tenemos el dato, se apoyaron 70.000 hectáreas de cubiertas vegetales. Esta medida básicamente era cubierta vegetal, ¿vale? Luego, en segundo lugar, el presupuesto se destinó a ecológico. Aquí vemos que ecológico ahora se desglosó en ganadería ecológica y agricultura ecológica. Si sumamos las dos, vemos que se llegaba a 13,5 millones de euros anuales. O sea que en producción ecológica sí que fue un aumento muy importante del apoyo, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos otras medidas relacionadas con la producción integrada de algodón. El algodón era un cultivo que tenía una serie de prácticas que preocupaban mucho, sobre todo el uso de plástico. Para adelantar la siembra del algodón y tener mayor producción, pues se sembraba bajo plástico y esos plásticos pues daban algunos problemas medioambientales. Aquí la medida más importante que tenía, aparte de hacer producción integrada, que ya digo, tiene temas de manejo de fertilizantes, de plagas, etcétera, pero también aquí se prohibió el uso de plástico en el cultivo del algodón, ¿vale? Bueno, pues estas fueron las principales prácticas. Voy rápido, luego si quieren comentamos algunos aspectos concretos, ¿vale? 2007-2013, siguiente periodo. Bueno, en el 2007-2013 este fue el presupuesto que se destinó. Las medidas vemos que su principal aspecto fue que se multiplicó bastante el presupuesto. Hemos pasado ya a 100 millones de euros anuales en agroambientales y las principales prácticas vuelven a ser la producción ecológica. Aquí tenemos que entre agricultura y ganadería ya el presupuesto pues era de 33 millones de euros, 32 millones de euros aproximadamente. Hemos ido pasando de 4 a 13 millones, ahora 32 millones de euros anuales en producción ecológica. El siguiente en importancia, el olivar, otra vez las cubiertas vegetales. Y el siguiente, las dehesas, con 12 millones de euros anuales, ¿vale? Y con eso llegamos ya al último periodo, que es el 2014-2020, en el cual me voy a detener un poco más, ¿vale? Hemos visto que en general las prácticas más... Bueno, aquí vemos también que se introdujo la producción integrada en arroz y la producción integrada en remolacha. Es decir, que el sistema de ayuda agroambientales en Andalucía hasta esa fecha había estado muy orientada a cada vez más la producción ecológica, cada vez más la producción integrada, las cubiertas vegetales, principalmente en olivar. Aquí ya también se metieron las cubiertas en viñedo. Vemos aquí... que no puedo apuntar. Las cubiertas en la segunda línea, cubiertas vegetales también en viñedo. Y luego son prácticas ya algunas concretas de determinados cultivos. Había una medida para el castaño, otra para la alfalfa, que ya lo que respondía a casuística de problemas medioambientales de esos cultivos, ¿vale? Bueno, digo, con eso llegamos al último periodo, el actual, 2014-2020, que en realidad se ha ampliado hasta 2022, ¿vale? La PAC actual terminaba en 2020, pero se le ha dado una prórroga de 2 años, de manera que hasta 2022 estamos con la PAC actual. Bueno, este es un gráfico en el que muestra en el periodo 2014-2020 a qué se destinaba el dinero de desarrollo rural en Andalucía, ¿vale? Hay 20 medidas en el actual PDR. Bueno, hubo una 21 medida que fue para el COVID, para rescatar sectores especialmente afectados por la crisis motivada por la COVID-19, pero bueno, quitando esa medida que fue puntual y para un rescate de sectores, bueno, pues hay 20 medidas. Entonces aquí vemos que en el caso de Andalucía la medida que más dinero se lleva es la medida de inversiones. En esta medida de inversiones, que lleva un 27% del presupuesto, es la medida 4, inversión en activos. No hay nada para apuntar, ¿no? Es que aquí no se ve tampoco. Bueno, a ver, si le doy aquí. Pues ya sale. Mira. Bueno, pues la 4, vemos aquí que tiene un 27%, la medida que más tiene. Aquí hay modernización de explotaciones, modernización de industria y modernización de regadío. Están ahí englobadas, ¿vale? La segunda medida en importancia son las medidas forestales.
que tienen un 16% de presupuesto. Aquí hay medidas relacionadas con la prevención de incendios forestales, restauración tras incendios forestales y también medidas de actuaciones selvícolas en las explotaciones, desbroce, mantenimiento, elementos de ganado, etcétera. Pues recordemos que todos los pastos en España se consideran forestales. O sea, forestal no es solo bosque, es todos los pastos, la dehesa es forestal, o los pastos arbustivos son forestal en nuestra legislación. Entonces, muchas actuaciones ganaderas están metidas también aquí en temas forestales, ¿vale? 16%. Y luego vemos que el siguiente capítulo en importancia son lo que se llama la M10 y la M11. Las M10 son las ayudas agroambientales y la 11 la producción ecológica, que en este periodo se independizaron de las agroambientales para darle más visibilidad al apoyo. En realidad, las dos son agroambientales. Si sumamos las dos, tendríamos que aproximadamente un 22,5% de nuestro PDR va orientado a medidas medioambientales. Si le sumamos además el 16% de medidas forestales, pues casi estamos, más algunas cuestiones también, casi llegamos a un 40%. ¿Vale? Había que llegar como mínimo a un 30%, nosotros en Andalucía hemos llegado bastante más a ese 40%. ¿Vale? Luego el resto, pues hay medidas de asesoramiento, los grupos operativos de cooperación de innovación, que se metió 39 millones de euros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son las ayudas agroambientales en este periodo? ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos el conjunto de prácticas que tenemos. Estamos destinando actualmente un importe muy parecido al del 2007-2013, unos 100 millones de euros anuales, sumando la M10 y la M11, o sea, también incluyendo la producción ecológica. Y de esos 100 millones de euros, pues el principal partida, con 46 millones de euros, vemos que sigue incrementándose anuales, es la producción ecológica. O sea, casi la mitad de nuestras agroambientales va destinada a producción ecológica. 46 millones de euros. La siguiente partida en importancia es la ganadería extensiva. Es una medida que se ha introducido recientemente y que tiene un presupuesto de 11 millones de euros. Y también tienen 11 millones de euros los sistemas sostenibles en olivar, que siguen siendo básicamente las cubiertas vegetales, y también sistemas sostenibles en cultivos agroindustriales, remolacha y algodón, que también son temas de manejo de suelo. La normativa europea prohíbe, establece dentro de la condicionalidad la prohibición de quema de rastrojo, pero no la quema de los restos de cosecha. Es decir, está prohibido quemar el rastrojo, es decir, lo que queda unido al suelo cuando corta los cereales, lo que es el tallo unido al suelo, eso está prohibido quemarlo. Pero los restos de cosecha de girasol o de algodón o de remolacha no están prohibidos dentro de la condicionalidad. Por lo tanto, aquí con estas agroambientales lo que se hace es un manejo sostenible de esos restos de cosecha, es lo que van orientados, ¿vale? También hay cubiertas vegetales en otros sistemas de cultivos leñosos y también se meten aquí incluso cubiertas vegetales que están orientados a aquellos cultivos leñosos que están en ecológico. ¿Por qué? Porque ya digo, la normativa de ecológico no exige hacer cubiertas vegetales. Entonces, aquí en Andalucía se consideró que además de hacer producción ecológica había que hacer cubiertas vegetales. No te permitían meterlo en la M11 porque ahí estrictamente lo que exige la producción ecológica, pues se hicieron unas agroambientales complementarias, ¿vale? Bueno, conclusiones de aquí. Decimos, bueno, ¿y qué pasa con los cultivos anuales de secano? ¿Hay algo de suelo en los cultivos anuales de secano? Vemos que no hay nada. Había una medida que era para potenciar la siembra directa. ¿Qué pasó con esa medida? Que solo hubo 4 beneficiarios. Es decir, fue un fracaso. Entonces, igual que en cubiertas vegetales vemos cómo continúa aumentando la superficie, ya hay 90.000 hectáreas en el programa agroambiental. Vemos que en producción ecológica la demanda, bueno, hace 2 años, aquí ya no está contemplado, el año pasado se abrió una nueva convocatoria. Estos son datos de 2019 que están cerrados, pero es que en 2021 se van a meter 20 millones de euros más en producción ecológica. Y la demanda no está satisfecha. O sea, todavía hay más gente que quiere entrar dentro de ecológico, etcétera. O sea, sin embargo, en otras medidas no hemos tenido éxito. La siembra directa no solo en este periodo, también se intentó en periodos pasados y nunca hemos tenido éxito. Es decir, aquí tenemos historia, ahora hablaremos un poco de los éxitos y los fracasos. Hay cosas que no han funcionado, cosas que han funcionado muy bien y otras cosas que no funcionan, ¿vale? Pero bueno, vemos cómo ha habido un incremento continuo de las ayudas agroambientales del presupuesto
y cómo se ha ido orientando a las diferentes medidas, ¿vale? Bueno, otro instrumento que tenemos a la hora de potenciar prácticas sostenibles, ya digo, es el ecoetiquetado. El ecoetiquetado, bueno, en la agricultura ecológica es donde está más desarrollado. Ahí hay una normativa europea muy exhaustiva que define exactamente cómo se etiqueta la producción ecológica, cómo se defienden las denominaciones, el etiquetado, qué práctica hay que hacer para que se considere que está haciendo producción ecológica. Es una normativa completamente europea. Tiene su propio sello y tiene mucha potencia, porque eso hace que, en primer lugar, que esté muy respaldado, que además puedas venderlo al exterior. Gran parte de la producción ecológica andaluza se vende al exterior. Se vende a Alemania, a Francia, etcétera, y tiene una potencia, tener ese sello europeo tremendo, ha sido el principal elemento. Aparte de tener además ayudas agroambientales, el hecho del ecoetiquetado y que esté respaldado a nivel europeo es esencial. No tenemos esa suerte con la producción integrada. Con la producción integrada no hay un sello europeo de producción integrada. Sabemos que la producción integrada permite el uso de productos químicos, pero de una manera racional. Tienes que intentar priorizar primero otros medios que no sean químicos, como trampeo, medidas preventivas, etcétera, y como último caso, pues se puede recurrir a lucha química, que está permitido, ¿vale? También están permitidos los fertilizantes inorgánicos, que en producción ecológica en algunos casos se puede utilizar, pero mucho más restrictivo. Aquí está más amplio. Es básicamente hacer las cosas bien. En la producción integrada, hacer las cosas con cabeza y utilizando los últimos avances de conocimiento. Esa podríamos decir la definición de... Pero bueno, existe una normativa europea. En España está regulado. En España sí hay un etiquetado que está protegido de producción integrada y que lo controlan las administraciones públicas, de tal manera que si tú te compras tu botella de aceite de oliva que pone producción integrada, eso está amparado por la administración. Hay unos organismos privados de control, como hay en producción ecológica, que están controlados a su vez por la administración, como garante. Pero pierde la potencialidad de ser una figura europea. Incluso a nivel nacional se permitió que las regiones sacaran sus propios sellos. Y además, de hecho, el Ministerio luego un poco dejó de desarrollar eso y lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Pues que tenemos 17 sellos en España, lo cual al consumidor lo confunde y ya no tiene ni mucho menos la potencia que puede tener la producción ecológica, que todos los... De hecho, producción integrada, saliendo del ámbito agrario, la mayoría de los consumidores ni lo conocen, empezando porque el nombre es poco afortunado. Producción integrada no te suena sostenible, es una cosa ahí un poco rara. No tiene un nombre además atractivo, ni los sellos lo conocen los consumidores, con lo cual se pierde mucha potencialidad en esa posibilidad. Y luego la agricultura de conservación, que no tiene nada. Ahí no hay ninguna legislación que establezca qué es agricultura de conservación, ni ningún sistema de protección de sello, ni nada, ni de denominación, ni nada. No hay nada en agricultura de conservación en cuanto a ecoetiquetado. Por lo menos en la Unión Europea o en España. No sé si en algún país, otro país europeo puede haber algo, o en otra zona del mundo, pero pues, desde luego en España no hay nada que nos afecte, ¿vale? Y por último, ya digo, hay otras intervenciones. Tenemos que son esenciales. Luego hablaremos un poco. Hay actividades de información. Antes un poco ya lo has comentado tú, que es esencial. O sea, sacar una agroambiental sin que esté apoyada por una correcta formación y asesoramiento no sirve para nada. Y luego hablaremos de factores de éxito y de fracaso. También hay ayuda a participar en regímenes de calidad por primera vez, que están dentro del desarrollo rural, inversiones no productivas. En Andalucía, durante un periodo dimos una ayuda a la corrección de cárcavas, por ejemplo. Ahora actualmente no hay convocatorias, pero durante un tiempo pues, se dio ese tipo de ayudas para corregir las cárcavas que pudieras tener en tu explotación, ¿vale? Y luego pues tenemos también, que se está potenciando mucho, los grupos operativos de innovación, proyectos pilotos, grupos operativos que reúnen a los agricultores ganaderos con los investigadores, con los asesores técnicos, etcétera, y a las empresas para tratar de dar soluciones y que tienen mucha importancia, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la realidad después de todos estos apoyos, etcétera, que tenemos? Bueno, pues aquí tenemos la distribución, en primer lugar, de técnicas de siembra en España. Estos son datos que se sacan por el Ministerio de Agricultura, lo que se llama la encuesta del ESIRCE. Son unas encuestas que se hacen anualmente para tratar de ver las producciones. Se ve más o menos, ¿no? Algo, para sacar son datos de uso de superficie y de producciones.
pero además se aprovecha cada año para hacer cuestiones específicas. Entonces, cada cierto número de años, una de las cuestiones que se hacen en estas encuestas es ver el sistema de uso de suelo, ¿vale? Entonces, este es del año 2020, dato muy reciente, vemos aquí, y este, por ejemplo, lo que muestra es la distribución de técnicas de siembra. Si se hace, básicamente, siembra convencional o siembra directa, ¿vale? En rojo tenemos la siembra directa y en marrón lo que es la siembra convencional. Bueno, vemos que en general los datos son bastante malos. O sea, la siembra directa en la mayor parte de España, después de muchos años que ya se lleva hablando de siembra directa, vemos además algunos casos, pues bueno, región de Murcia, no sé por qué sale este dato tan grande, porque no creo que haya un 40% de siembra directa en Murcia. Son encuestas, pues yo qué sé por qué ha salido, tú que vienes de Murcia lo sabrás, a mí me ha llamado la atención, digo, no sabía que en Murcia tenían tanto éxito la siembra directa. No. Sorprende, vamos. Lo que son las grandes zonas de cultivos anuales de España, como son Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, etcétera, vemos que los datos, o Andalucía donde es que aquí se ve muy pequeño. La penúltima, aquí está Andalucía. Vemos que los datos no llegamos al 10%. O sea, el dato general de España es que no se llega a un 10% de siembra directa. Y los esfuerzos han sido muchos. O sea, ha habido mucho esfuerzo de investigación en su día y sigue habiendo. Ha habido esfuerzos de tratar de transferencia de tecnología, de asesoramiento, ha habido agroambientales, pero que nadie las cogía, por lo menos aquí en Andalucía. Es que hemos tenido agroambientales. La última, en el último periodo, en 2015, salieron ayudas, es que hubo cuatro solicitantes en toda Andalucía. Y la práctica lo que había que hacer era una combinación que también quizás eso afectó, había que hacer producción integrada, más siembra directa, más márgenes multifuncionales. Quizás la combinación de las tres cosas fue demasiado. Y nos teníamos que haber ido a algo más simple, pero es que en el anterior periodo, en 2000-2006, a nivel nacional se intentó la siembra directa y tampoco funcionó. O sea, realmente ahí no. Y la realidad a día de hoy es que en Andalucía hay muy poca siembra directa. Es verdad que se ha avanzado mucho en ir abandonando el arado de vertedera. El arado de vertedera cada vez se ve menos, cada vez la gente ha ido más a chisel, incluso a más mínimos laboreos, etcétera, a cultivadores. Pero bueno, con todo todavía sigue habiendo también arado de vertedera. Pero la siembra directa, que es la técnica por excelencia de conservación de suelos, que permite un mayor aumento de la materia orgánica, la reducción de los... pues no se ha conseguido. La realidad es que no se ha conseguido. Tenemos otras zonas del mundo que ha sido un éxito, la siembra directa, en Sudamérica, en Australia, en Estados Unidos. Hombre, tampoco en Estados Unidos que sea un mayoritario, pero mayores porcentajes que aquí. Y aquí no, y aquí tenemos necesidad de siembra directa, pues no es que no tengamos problemas de erosión o de materia orgánica, es que es donde más problemas tenemos, pero no hemos conseguido desde las administraciones, desde luego, potenciarlo. Esta, sin embargo, es las técnicas de mantenimiento de suelo en cultivos leñosos. Y aquí sí que vemos que Andalucía, en cubierta vegetal espontánea, tenemos un 33% de nuestra superficie ya. Es decir, un tercio de nuestra superficie ya se maneja en nuestros cultivos leñosos con técnicas de cubiertas vegetales. Y además un 35% tiene un mínimo laboreo. Es decir, que ya se puede entender que dentro de agricultura de conservación hay casi 2 tercios. Es decir, aquí sí que ha habido éxito. Aquí podemos conseguir, hombre, podría haber habido más éxito todavía, pero que cambiemos de que esta figura de cubiertas vegetales a finales de los años 90 era prácticamente un 0, un 1%. No había más. O sea, que en 20 años se ha conseguido que se extienda bastante y ahora uno lo ve por el campo. Ahora uno y las cubiertas vegetales hace 20 años era anecdótico verlas y era para pararse a hacerle fotos y ahora es una práctica ya mucho más extendida. Todavía nos queda 2 tercios por conseguir que se incluyan, o sea, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, sí podemos considerar que esas agroambientales que se incluyeron ya desde los años 90 y que se han mantenido en el tiempo y la investigación que se ha hecho en cultivos leñosos, lo conoce José Alfonso, que ha estado ahí también en proyectos de investigación relacionados con cubiertas vegetales, se ha hecho mucho en Andalucía y ahí sí se ha tenido éxito, ahí sí que ha habido esa combinación de investigación, porque además fueron unas prácticas que se trajeron de Sudáfrica, fue Miguel Pastor, etcétera, los que comenzaron a investigarlo,
se trajeron esa idea de viñedo de Sudáfrica y lo implantaron aquí en los olivos, etcétera, y se estudió cómo mejor se adaptaban, se consiguió ponerla a punto y luego que darle unas prácticas claras a los agricultores. Se decía, tienes que matar la cubierta por San José, era la práctica que se les decía, etcétera, y se ha conseguido, y ha tenido un grado de éxito. Ya digo, sin embargo, en siembra directa y todo eso, no. Ahí tenemos la cara y la cruz de cómo conseguir que unas prácticas, por resumirlo, tengan éxito o no tengan éxito, ¿vale? Ya digo que aquí vemos, hombre, a otras comunidades autónomas, pues vemos que la cubierta vegetal en general en Andalucía está aún muy por delante, ¿no? A otras con cultivos leñosos importantes como Castilla-La Mancha, por ejemplo, pues la cubierta vegetal está en un 5% y están ahí al lado. O sea, el caso de Murcia pues está intermedio, un 15%, aquí estamos también más por delante, pero bueno, no es. Pero por Castilla-La Mancha llama la atención esa divergencia, o sea que ahí sí que algo bien hemos hecho en Andalucía, ¿verdad? Bueno, siguiendo con la presentación, otro dato también es la producción integrada. La producción integrada en Andalucía, en España son 800.000 hectáreas aproximadamente. Estos son datos de 2015, que son los últimos datos que he conseguido a nivel nacional. A nivel andaluz tenemos 554.000 hectáreas, que les puedo decir que a día de hoy vienen a ser unas 600.000, no ha aumentado tampoco mucho en los últimos 5 años. Pero bueno, sí que vemos que en Andalucía, y de esas 554.000, 400.000 hectáreas son olivar. O sea, es el principal cultivo en el cual se ha desarrollado la producción integrada. Pero bueno, ese apoyo de las agroambientales también se ha notado. Aquí nuestra superficie entre cultivos anuales y cultivos leñosos en Andalucía pues es alrededor de unos 4 millones de hectáreas. Bueno, pues 500.000 hectáreas ya están en producción integrada. En cuanto a producción ecológica, pues en Andalucía tenemos 1.100.000 hectáreas. Aproximadamente, estos son datos de 2020, en producción ecológica. Eso supone un 22% de nuestra superficie agraria útil, está en producción ecológica, o sea que también es un buen dato y, hombre, y que se ha notado ese apoyo que hemos visto creciente en producción ecológica, pues aquí también ha funcionado. Es verdad que si uno analiza este 1.100.000 mucho, es pasto ecológico, que es ganadería ecológica. Si uno se va a cultivos como el olivar, en ecológico, pues actualmente hay unas 80.000 hectáreas en producción ecológica. O sea, ahí existe la necesidad todavía de avanzar mucho hasta el 1.600.000 hectáreas que tenemos de olivar en Andalucía. O sea, que hay mucho trabajo en cultivos herbáceos de secano, en trigo, girasol. Hay producción ecológica y poquísima. O sea, que hay que avanzar mucho. Que tenemos todavía mucho trabajo que hacer en producción ecológica. Son buenos datos, pero en sectores concretos y sectores problemáticos desde el punto de vista de conservación de suelo, etcétera, hay mucho trabajo todavía por hacer en producción ecológica, ¿vale? Ya digo, algunas lecciones del pasado. Pues muy importante cómo se diseñen las agroambientales y sobre todo la prima. O sea, nosotros creemos también que el poco éxito que tuvo esa medida de siembra directa era porque los agricultores no la veían interesante, por la prima que había. Aquí tenemos un problema que deriva de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, y es que las ayudas agroambientales no te permiten un efecto incentivo. Solo puedes pagar el lucro cesante. Entonces, tú tienes que calcular que la ayuda solo le paga al agricultor la reducción de producción, de ingreso y el aumento de costes que tienes por hacer la agroambiental. Y eso es una limitación fuerte. Es decir, la agroambiental al final exige para el agricultor, es un contrato entre la Administración y el agricultor, que el agricultor se compromete a hacer una práctica 5 años y la Administración se compromete a estar pagándole 5 años. Tiene unos ciertos márgenes de reducción, en concreto en Andalucía un 80%, puedes reducir hasta un 20% tu superficie, pero si reduces más tienes que devolver todo el dinero de todo el periodo. Entonces, al final es un compromiso para el agricultor. Si realmente no tienes ninguna ganancia porque solo te están reduciendo el lucro cesante, es muy difícil que alguien se meta. Hombre, las agroambientales, lógicamente, no están calculadas agricultor por agricultor, entonces solemos calcularlo para el caso más desfavorable, porque ya digo, es que si no, no se metería casi nadie. La comisión todo esto lo supervisa, de hecho, nos mira muchísimo los datos de lucro cesante, lo mira mucho, es de las cosas que mira más cuando los desarrollos rural, pero ellos entienden también ese margen de tolerancia. Pero nosotros creemos que de todas maneras habría que luchar porque al menos un 20% de la prima o algo así hubiera un efecto incentivo.
que animar a la gente a meterse más porque siempre es algo desconocido. Meterte en unas nuevas técnicas, sobre todo al principio, puedes tener fallos, pues, que no te salgan bien las cosas, y entonces tendría que haber ese efecto de compensante, además de los posibles errores iniciales, que es muy difícil de medir en un lucro cesante estricto. Entonces, todo eso creemos que debería... Se metió una figura que es los costes de transacción, que se permite un 20% de prima de costes de transacción, pero es difícil hacer uso de eso. La comisión ahí es estricta y ahí pues sí creemos que debería en algún momento de repensarse algo para realmente incentivar a los agricultores. Otro factor que creemos que ha limitado bastante la siembra directa respecto a las cubiertas vegetales es la necesidad de inversión. Es decir, tú las cubiertas vegetales te puedes meter en ellas y luego volverte para atrás más fácil que la siembra directa, por lo que exige una maquinaria mucho más cara. Entonces, es verdad que puedes recurrir a empresas de servicios que te la hacen, la siembra directa, pero tampoco hay tantas. Entonces, muchas veces te exige un equipamiento ya, cambiar de sembradora, que es muy cara. Entonces, es una barrera de entrada fuerte. En las cubiertas vegetales no hay tanto porque ahí los adicionales, las cubiertas las puedes controlar con herbicidas, con lo cual no exigiría casi nada. En Andalucía sí que es verdad que solo se permite herbicidas 2 de los 5 años, el resto de los años con desbrozadora, pero la mayoría de los agricultores tienen desbrozadoras, si no el vecino. No es una barrera de entrada de inversión importante que nosotros creemos que sí ha dificultado la siembra directa y que, de hecho, lo que nos va a conducir en el periodo futuro es a más ir a apoyar la maquinaria de siembra directa que la agroambiental. Es una lección que hemos sacado. Vamos a ir más a potenciar la maquinaria, la compra de esa maquinaria, ayudar a esa compra más que una agroambiental. Bueno, y aparte ahora veremos que es imposible hacer una agroambiental de siembra directa, por algo que veremos luego, ¿vale? Bueno, también hay... La investigación local es fundamental, es decir, y a nivel local. O sea, si ha habido muchos problemas para hacer siembra directa en Andalucía porque, por ejemplo, las sembradoras que se traían de Sudamérica no servían aquí. No, los suelos nuestros muy arcillosos, nuestras precipitaciones en primavera, que hacían muy difícil. Entonces, hace falta investigar la adaptación de la maquinaria, las prácticas en sí, cuándo hay que hacerla, cuándo hay que controlar la cubierta, y eso en condiciones locales. Es muy necesario. Y luego la formación y asesoramiento esencial. Nosotros, de hecho, en el periodo 2014-2020 ya se exige que para estar en una agroambiental tienes que pasar 2 jornadas de formación. Sin esas jornadas de formación no pagamos agroambiental. Tienes que pasarlas porque se hacen a través de IFAPA, y el organismo de investigación y transferencia de tecnología de la Junta de Andalucía, pues ellos organizan esas jornadas y tienes que ir a ellas, porque es que si no vemos que es que luego mucha gente se metía sin saber en lo que se metía. Y yo, que he estado de controlador de campo, es que me iba y es que veía que habían pedido la ayuda y ni sabían que realmente qué es lo que tenían que hacer. Entonces, en esas jornadas se les informa de qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, dónde pueden ir si tienen dudas, etcétera, tratar de ayudarles. Y el factor fundamental vemos también asesoramiento particularizado, que eso cada vez se tiene que potenciar más, ¿vale? Futuro, ya por terminar un poco del futuro. El futuro es a partir de 2023, ¿vale? La PAC 2023-2027, que actualmente se está terminando de definir, tiene 2 grandes novedades. A nivel europeo ya está cerrada, se cerró un acuerdo político en julio y están a punto de salir publicados los reglamentos, que saldrán, pues, yo creo que en semanas, dentro de 1 o 2 semanas o por ahí, ya estarán los reglamentos de la nueva política agraria comunitaria, que tiene, resumiendo, ya estoy resumiendo mucho, pero tiene 2 grandes cambios: lo que se llama el nuevo modelo de gobernanza y la nueva arquitectura medioambiental. Esas son las 2 grandes novedades. La nueva gobernanza es que, por decirlo muy sencillo, la Unión Europea pasa de ser, de diseñar una política prescriptiva a una política de resultados. Es decir, la Comisión Europea ya no se preocupa tanto de diseñar, sino de establecer objetivos y deja en manos de los Estados miembros cómo conseguir esos objetivos. O sea, ellos dicen, tú tienes que conseguir mejorar el suelo, luchar contra el cambio climático, conseguir una renovación generacional, conseguir mejorar la posición en la cadena de valor de los agricultores, una serie de objetivos que nos han establecido. Y nos dejan mucho mayor margen de maniobra a los Estados miembros para definir esa PAC, ¿vale?
Y la otra novedad, la nueva arquitectura verde. Esa, podría decir, son las dos grandes novedades. La primera novedad se concreta en lo que se llaman los planes estratégicos de la PAC. Es una novedad. Hasta ahora la parte de desarrollo rural sí que la definían los Estados miembros en gran medida, las ayudas agroambientales, y en el caso de España era a nivel regional, en los últimos periodos. Ya digo, hubo un periodo 2000-2006 que fue nacional, pero ahora autonómico. Ahora todo el conjunto de la PAC, tanto las ayudas directas como las intervenciones sectoriales, etcétera, todo lo definen los Estados miembros en gran medida. Todavía hay un marco europeo, pero cada vez se da más margen de maniobra. Y sí que tiene que estar en un solo plan nacional. Ya no puede haber planes regionales, como ahora los PDR, todo tiene que venir en un plan nacional. Ahora bien, esos planes nacionales pueden tener particularidades regionales. En el caso de España las van a tener, ¿vale? El PPAC lo tenemos que presentar a la Unión Europea de aquí a un mes, antes del 31 de diciembre. Está ya casi terminados los trabajos, hay algunos flecos todavía. Aquí en Andalucía, la semana pasada, pues se terminaron de diseñar las intervenciones regionales que ya se han enviado a Madrid, y ahora se está compilando todo y en un mes se presentará a la Comisión Europea, que tiene un plazo de 6 meses para aprobarlo. En ese plazo, lógicamente, pues propondrá algunos cambios que habrá que verlos y analizarlos, etcétera. Y de aquí a 6 meses, pues tendremos nuestro PPAC aprobado y luego vendrá el desarrollo normativo, reales decretos, decretos de las comunidades autónomas, órdenes, etcétera. Y en 2023 empieza la nueva PAC, ¿vale? Este PPAC, ya digo, lo que se basa es que la Unión Europea define 10 objetivos. Esos 10 objetivos, aquí vienen los específicos, aparte hay un objetivo transversal que es innovación y digitalización y simplificación, las 3 cosas, innovación, simplificación. Y luego hay 9 objetivos específicos, 3 tienen que ver con aspectos económicos, que son apoyar una renta viable de los agricultores, mejorar la orientación al mercado y la competitividad y mejorar la posición de los agricultores en la cadena de valor. 3 objetivos medioambientales, que son cambio climático, tanto mitigación como adaptación, gestión eficiente de recursos naturales, y aquí está el suelo, junto con el agua y el aire, y un tercer objetivo que es biodiversidad y paisaje. Y luego tenemos 3 objetivos de tipo social, que son potenciar la renovación en el campo generacional, fomentar la actividad económica en las zonas rurales, el empleo, el crecimiento, la inclusión social, y luego temas relacionados con la alimentación y la salud de la población en general. Entonces, a todos esos objetivos tiene que responder, tiene cada Estado miembro que hacer un análisis de qué problemas específicos tienen ellos. El suelo, pues aquí es un problema, en otras zonas a lo mejor no es tan problema y tienen más problemas de aire, que aquí no es tan problema. Entonces, cada uno ha tenido que analizar, concretar esos objetivos en unas necesidades y a partir de ahí, pues definir sus intervenciones, que es el nuevo terminología de la PAC, como se llama ahora cada PAC, siempre hay que cambiar un poco la terminología, ahora es intervenciones. Bueno, las intervenciones son los pagos directos, las que se llaman medidas sectoriales, como los programas operativos de fruta y hortaliza, y luego el desarrollo rural. ¿Vale? No me voy a meter en detalle, pero bueno, tenemos todo. Lo que sí es que ahora el Estado miembro diseña en su conjunto la PAC. Antes lo que se diseñaba era el desarrollo rural, ahora es el conjunto entero. ¿Vale? Bueno, la nueva arquitectura medioambiental. Hemos dicho, la arquitectura actual era la condicionalidad y luego teníamos 2 pagos de tipo verde, que eran el pago verde o greening y las ayudas agroambientales. Las ayudas agroambientales tenían que ir más allá del pago verde o greening, ¿vale? Bueno, la nueva arquitectura medioambiental se va a basar en lo que se llama la condicionalidad reforzada, que es que la condicionalidad absorbe el pago verde. Es decir, las prácticas de diversificación de cultivo y de superficie de interés ecológico ahora están dentro de la condicionalidad y afectan a todas las ayudas. Para cobrar cualquier ayuda tienes ahora que hacer diversificación de cultivo y tienes que hacer superficie de interés ecológico. Antes era un pago adicional, ahora no. Cualquier ayuda para cobrarla tienes que tener en cuenta eso. Y por encima de esto se sitúan las ayudas agroambientales, como en la actualidad, que están dentro del desarrollo rural, y los ecoesquemas. Los ecoesquemas son parte del primer pilar, de las ayudas directas, ¿vale? Un poco vienen a ser, podríamos decir, el sustituto del pago verde, pero con el presupuesto que tiene es más o menos el equivalente al que tenía en el pago verde.
pero tiene que ir más allá que el pago verde, porque ya hemos dicho aquí que la condicionalidad se incluye, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que realmente los ecoesquemas son muy parecidos a las ayudas agroambientales. Tienen algunas diferencias, como que son anuales, etcétera, pero vamos, ahora veremos el diseño de las ayudas agroambientales de España y son equivalentes a lo que hasta ahora hacíamos como agroambientales en las comunidades autónomas. De hecho, se han comido algunas. Ahora que nosotros hemos tenido que diseñar agroambientales, algunas ya están dentro de los ecoesquemas, ya no hemos podido diseñarlas como agroambientales, ¿vale? Bueno, esta es, por tanto, la nueva arquitectura. La nueva arquitectura es la condicionalidad reforzada, los ecoesquemas y las ayudas agroambientales. Vemos además que las ayudas agroambientales no están por encima de los ecoesquemas, son en paralelo, pues ya digo que porque son bastante similares, solo que uno está en el pilar 1 y otro en el pilar 2. Las agroambientales son compromisos a 5 años y los ecoesquemas a 1 año. Pero bueno, por lo demás poca diferencia tiene, porque también es lucro cesante, etcétera. ¿Cuál es el programa español de ecoesquemas? ¿Cuáles van a ser los ecoesquemas a partir de 2023? Ya digo, desaparece el pago verde y ahora tenemos esto. Bueno, en España se ha decidido que va a haber 7 prácticas, 7 ecoesquemas, ¿vale? Estos 7 ecoesquemas se aplican por tipo de superficie. Es decir, los pastos tienen 2 prácticas posibles, que son la P1 y la P2. Aquí lo vemos, pastos. Los pastos se han dividido en España en pastos húmedos y pastos mediterráneos. Pero bueno, no vamos a entrar en esas cosas. Los pastos pueden hacer 2 ecoesquemas posibles. Da igual el ecoesquema que hagas, va a tener el mismo nivel de ayuda por hectárea. Es como un menú que tú eliges, haces una práctica y ya tienes tu pago por hectárea. Pastoreo extensivo es una carga ganadera entre un mínimo y un máximo. En el caso de pastos mediterráneos es como máximo 1,2 UGM hectárea. Y bueno, siega sostenible es que tienes que, aquí en Andalucía no se aplica, es más del norte de España, y esa siega que se realiza pues tiene que dejar una época del año para que actúen polinizadores, etcétera, etcétera, que hay que retrasar la época de siega, incluso dejar algunas partes sin segar, ¿vale? Cultivos anuales. En cultivos anuales hay 3 prácticas posibles, tanto en secano como en regadío. Las 3 prácticas son, en primer lugar, siembra directa. O sea, la siembra directa ahora es un ecoesquema. Por eso he dicho que ya no podemos hacer un agroambiental de siembra directa, porque en España la siembra directa va a ser un ecoesquema, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que hay otras 2 alternativas. Las otras 2 alternativas son, bueno, esto vemos que es un ecoesquema muy exigente. Ya hemos dicho que en España, después de muchos años, solo hay un 10% de siembra directa. Esto, en realidad, los agricultores, para seguir cobrando el nivel de ayudas que antes tenían, tienen que hacer un ecoesquema, si no disminuye mucho, en 1/3 casi, la ayuda que están recibiendo. O sea que meterlo como ecoesquema es muy fuerte, porque las agroambientales eran algo adicional. Ahora antes tenías que hacer el pago verde, que era una diversificación que no era difícil de cumplir, no era realmente difícil, incluso en cultivos leñosos era per se ya cobraba el pago verde. Ahora, para seguir cobrando el importe equivalente al pago verde, tienes que hacer una de estas 3 prácticas. Y la siembra directa ya hemos visto que es difícil de introducir, o sea que no es una cosa fácil. La otra posibilidad es rotación con especies mejorantes. Esta lo que exige es que tienes que rotar un 40% de tu superficie. Es decir, un 40% cada año de tu superficie tiene que estar con un cultivo diferente. Y la tercera práctica es superficies no productivas, que es que tienes que hacer un adicional sobre la condicionalidad, pero es dejar superficies en barbecho semillado o superficies que no siegues, de cultivos anuales, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros aquí en Andalucía hemos sido un poco críticos con este aspecto porque creíamos que la siembra directa no debía meterse aquí. ¿Por qué? Porque consideramos que los agricultores se van a ir a estas otras 2 prácticas, sobre todo a rotación. Rotación, en realidad, rotar un 40% de tu superficie es una cierta exigencia, pero es mucho menos que hacer siembra directa. No creemos que esto vaya a servir de incentivo importante a la siembra directa, porque como la gente tiene otra alternativa, y el problema es que ya nos quita la posibilidad de hacer una agroambiental de siembra directa. Ya no vamos a poderla hacer. Entonces, aquí va a existir un riesgo de desplazamiento, incluso también nosotros hemos propuesto que este ecoesquema tenga mayor importe que el otro, para de alguna manera intentar que la gente empujarla un poco a siembra directa.
Con esto empezaremos, también esto se puede modificar. O sea, vamos a empezar con esto y ya veremos dentro de unos años, pues a lo mejor se ve, dice, oye, nadie se ha metido en este o solo se están metiendo los que ya estaban. Pues entonces habrá que cambiar un poco el diseño. Pero bueno, tenemos ese riesgo y el problema es que ya no podemos hacer siembra directa. Cultivos leñosos. En cultivos leñosos hay dos prácticas posibles, que son cubierta vegetal viva o cubierta vegetal inerte, restos de poda. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que también la exigencia es importante. Además, esto ya no es a partir del 15% de pendiente, como es la condicionalidad y 1 metro de anchura, sino que aquí habrá que ir a mayores anchuras y a partir del 0% de pendiente. Todos los cultivos leñosos, para cobrar el ecoesquema, tienen que hacer cubiertas vegetales o inertes o restos de poda. Esto también es una exigencia importante. Ya hemos dicho que en Andalucía, que es los que estamos más avanzados, tenemos 1/3 con cubiertas vegetales, pero tenemos 2/3 que no tienen. Y hay 1,5 millones de hectáreas de cultivos leñosos, más 2 millones casi en Andalucía, sumando al olivar, el almendro, el viñedo y los cítricos, etcétera, que actualmente están cobrando el pago verde, per se. Ahora van a tener que hacer cubierta vegetal. O sea, que el esfuerzo va a ser importante para que no pierdan ayuda esas hectáreas y van a intentar no perder ayuda, porque los agricultores van a intentar no perder esa ayuda, se van a meter masivamente en cubiertas vegetales a partir de 2023. Y eso va a exigir un esfuerzo de que no haya, podríamos decir, una decepción importante cuando vean que esas prácticas son complicadas. Entonces, ahí creemos que hay que hacer un esfuerzo muy importante de asesoramiento, de formación, etcétera, porque meter toda esa cantidad de hectáreas en cubiertas vegetales no va a ser fácil, ¿vale? Existe la posibilidad, digo, de cubiertas inertes con restos de poda, pero por lo pronto no se poda todos los años, con lo cual ya el resto de años va a tener que hacer cubierta vegetal, ¿vale? Nuevamente aquí ya no vamos a poder tener una ayuda a cubiertas vegetales en olivar, que hemos visto que en Andalucía existía una agroambiental desde los años 90 y ahora pues eso desaparece. De hecho, en olivar hemos tenido un problema para diseñar la nueva agroambiental porque realmente ya no veíamos qué práctica, hemos estado en contacto con el sector. Tampoco podíamos irnos a producción integrada porque además para cobrar ecoesquema en regadío, sea herbáceo o leñoso, también hay que hacer programación de riego y hay que hacer balance de nutrientes, de fertilización. O sea, los de regadío, aparte de estas prácticas, para cobrar el ecoesquema tienen que hacer eso adicional, con lo cual se come también la producción integrada, porque gestión sostenible de plagas ya tienes que hacerla por la directiva europea, esta es la última. Y con lo cual esto es complicado en el futuro ver el diseño de agroambiental. De hecho, lo que vamos a hacer más es orientarnos a inversiones no productivas en olivar, es decir, ayudar a adquirir maquinaria, etcétera, para la sostenibilidad en el olivar, porque el agroambiental es que ya no vemos mucho juego, ya está todo inventado también, es que no hay mucha, tú lo decías antes, comparado a las comunidades autónomas, pero es que nosotros también nos hemos puesto a ver lo que hay en otras comunidades autónomas y dices, es que hacen lo mismo que nosotros, es que tampoco, o nos vamos a las organizaciones agrarias y decimos, oye, ¿qué agroambiental queréis interesante? Y la idea, no hay cosas muy nuevas de hacer, ¿vale? Y bueno, como decía, con esto termino la presentación, ¿vale? Cualquier pregunta o cosa muy relacionada con la presentación anterior, que también ha sido vuestra experiencia con las agroambientales. Y un poco como veis, pues hay un importante avance, ¿eh? La nueva PAC, los ecoesquemas suponen un avance, sobre todo en los cultivos leñosos, que antes prácticamente no tenían que hacer nada, ahora van a tener que hacer cubiertas vegetales. Y nosotros lo que nos preocupa mucho es el asesoramiento. Es el tema que vemos ahora que, aparte de que ya el asesoramiento era necesario por la digitalización que viene en la agricultura, etcétera, ahora esto de los ecoesquemas y todo eso es lo que vemos que vamos a necesitar muchos asesores. Tenemos la experiencia de la producción integrada. En Andalucía, con 500.000 hectáreas, tenemos 600 asesores en campo. Esos asesores, para ser asesor en producción integrada, tienes que pasar también unos cursos de IFAPA, tienes que hacer una renovación anual de unas jornadas que hay y además cada provincia, las delegaciones provinciales, mensualmente reúnen a los técnicos de producción integrada de la provincia por sectores y dan unas charlas en las que además la Administración nos viene bien porque ellos nos dicen los problemas que está habiendo de plagas, etcétera. Pero claro, eso está en 500.000 hectáreas. Ahora hay que llegar a 4 millones de hectáreas con cubiertas, todo el regadío, teniendo que hacer programación de regadío y gestión sostenible de fertilizantes. Es un reto muy fuerte por delante. Pero bueno, habrá que afrontarlo. Todo está muy en línea también con el Pacto Verde Europeo, que sabéis que, me imagino que habréis comentado, la exigencia de reducción de fertilizantes, de fitosanitarios, pero todo nos lleva a eso.
¿Vale? Si alguien quiere hacer una pregunta, tú, venga. Bueno, muchas gracias por la presentación. A mí me llama mucho la atención el cultivo del algodón, la cantidad de ayudas que recibe en Andalucía en relación con la extensión y con el olivar, porque el algodón consume muchísima agua, sabemos cómo están todos los acuíferos en Andalucía, y si hay 1,5 millones de hectáreas de olivar y simplemente unas 60.000 hectáreas de algodón y remolacha, ¿cómo se le da casi tanta cantidad de ayuda agroambiental al algodón y por qué la Unión Europea para 2023 sigue queriendo ayudas para el algodón con el consumo de agua que tiene? Bueno, en el algodón hay dos ayudas diferentes. En primer lugar está la ayuda, lo que se llama la ayuda específica al algodón. Esa ayuda es simplemente por producir algodón, no tiene condiciones de sostenibilidad, es la ayuda más importante al algodón, son 1.000 euros hectárea, y esa ayuda está blindada por el Tratado de Adhesión de Grecia. Entonces ahí la Comisión Europea no puede hacer nada, de hecho ha habido momentos en los que ha intentado reducirla, no puede hacer nada porque está blindado por ese Tratado de Adhesión que dice que tiene que haber ayuda a los productores de algodón. Luego está la ayuda agroambiental. Claro, la ayuda agroambiental, el presupuesto que se lleva en la ayuda va dependiendo también de los solicitantes. Entonces, ¿qué pasa? Que la ayuda al olivar, aunque hay 1,5 millones de hectáreas, realmente se está concediendo, hemos visto, 80.000 hectáreas. Y la ayuda a algodón y remolacha a 65.000. Entonces, claro, son más equivalentes porque realmente la superficie que está recibiendo ayuda es muy equivalente. La ayuda al algodón no potencia que haya más algodón. O sea, de hecho, no la recibe todo el algodón. En Andalucía, de 60.000 hectáreas, la ayuda agroambiental la reciben 40.000 y está calculada en base a lucro cesante, etcétera. Ya digo que eso está la Comisión muy encima. No potencia que haya más algodón. De hecho, lo que potencia que haya más algodón es la otra ayuda, la ayuda específica. Aquí lo que intentamos es precisamente eso, que cada vez sea más sostenible. Ha habido avances también. Los plásticos ya no se utilizan en el algodón. Y el conseguir eso fue, en primer lugar, porque se metió la ayuda agroambiental al algodón, que prohibía el plástico, y a partir de ahí los agricultores se consiguió cambiarles las prácticas, ya ni los que no piden agroambiental, ya tampoco se paga por no utilizar el plástico, ni por producción integrada. El algodón ahora lo que se utiliza es por el tema del manejo de restos de cosecha, que intentamos que sea más sostenible. Pero que no es una ayuda que incentive, porque es un lucro cesante, ya digo, la que incentiva otra ayuda que está aislada por el Tratado de Adhesión de Grecia. Nosotros sí que lo vemos dos cultivos que necesitan agroambiental porque había que ir cambiando las prácticas que potencian, ¿vale? Ahí, en las dos sí que se exige como nivel base producción integrada. Es decir, la producción integrada no se paga porque se pagó en periodos anteriores y también nos dijo la Comisión Europea que teníamos que ser cada vez más ambiciosos. Entonces, en su día hubo una ayuda a la producción integrada de algodón, pero ya no se paga. El concepto de lucro cesante no es por ser producción integrada, sino que lo tenemos como nivel base. Que hemos dicho, de todas maneras, en el futuro periodo con los ecoesquemas es que ya se acabó la producción integrada casi pagarla por agroambiental. ¿Vale? No sé si he contestado más o menos. Por consideración. Son las 6 y hay gente que tiene que volver a Córdoba. Y hay estudiantes, así que si queréis hacemos una cosa. Es que me da pena porque estoy viendo que no...